¿Y si la única persona capaz de curar el vacío de su vida llegara inesperadamente, portando un delantal, una simple sonrisa y un secreto que podría destruirlo todo? Robert ha perdido el amor de su vida y con él la capacidad de conectar con lo que más le importa, su hija, en una mansión fría y silenciosa, donde ni siquiera el tiempo se atreve a hablar. Vive rodeado de lujos, pero ahogado por la ausencia, hasta que aparece Caroline. Una cocinera corriente a primera vista, pero con un don poco común. Arranca sonrisas donde solo había silencio, pero es portadora de algo oscuro, un pasado que llama a la puerta sin avisar, amenazando con convertir de nuevo en ruinas un hogar recién reconstruido. Esta no es solo una historia de amor, trata de redención, de segundas oportunidades, y de lo que harías para proteger a quien amas, incluso cuando todo te dice que huyas. Quédate con nosotros. Porque la respuesta a lo que realmente importa se esconde en cada mirada, cada gesto y en un simple hot cake recién salido del horno. El silencio en el interior de la mansión era tan denso que parecía tener peso. Los pasos de Robert resonaban como ecos vacíos en pasillos demasiado largos para ser recorridos por solo 2 pares de pies. Se detuvo frente a la puerta del salón y observó a Sofía sentada en la alfombra, dibujando con lápices de colores sobre un papel arrugado. Su pelo castaño le caía sobre la cara y sostenía la tiza como si cada línea que dibujaba fuera un tímido intento de llenar un vacío. «Papá, ¿por qué ya no sonríes?». La pregunta surgió de la nada, baja, pero con fuerza suficiente para romper cualquier alma. Robert no supo qué decir, tragó saliva y miró al suelo, como buscando una respuesta que no estaba allí. ¿Qué podía decir? Que desde la muerte de su mujer sonreír se había convertido en un recuerdo lejano, que había días en los que incluso olvidaba cómo hablar con su propia hija. «Es que tengo muchas cosas en la cabeza, Sofía», murmuró, más para sí mismo que para ella. Sofía volvió a dibujar. No había enfado en su voz, solo comprensión, como si se hubiera acostumbrado a la ausencia de emociones, incluso a una edad tan temprana. Robert se acercó y se agachó junto a ella. Miró el dibujo. Era una casa con 3 figuras. La tercera, la más alejada, parecía descolorida. «¿Quién es esa?», preguntó señalando la figura que estaba separada de las otras 2. Sofía miró, dudó, y luego contestó sin emoción: «Mamá». Robert sintió una opresión en el pecho, tan intensa que tuvo que sentarse en el suelo. La mullida alfombra no era suficiente para suavizar el peso de la culpa que arrastraba. Sabía que se había distanciado de su hija. Sabía que su dolor le había paralizado. Pero contemplar su reflejo en los dibujos de Sofía era insoportable. Más tarde, sentado en el sofá con una taza de café frío entre las manos, observó a su hija jugar con un maltrecho osito de peluche. Agitaba las patas del muñeco como si le hablara. De su boca no salían palabras, pero sus ojos decían más que cualquier discurso. Había una soledad que Robert reconocía demasiado bien, la misma soledad que vivía dentro de él. «Ya no sé cómo ser padre», susurró, como si se confesara un crimen a sí mismo. La mansión, antaño vibrante, llena de risas y del aroma de la tarta saliendo del horno, era ahora un mausoleo de recuerdos. El tintineo del reloj de pared sonaba como un cruel recordatorio de todo lo que se había ido. Se levantó y se dirigió a su habitación, pero antes de subir las escaleras, volvió a mirar a Sofía. Ella lo miraba fijamente. No había juicio, solo una pregunta muda. «¿Sigues ahí?». Aquella noche, Robert se fue a la cama sin poder cerrar los ojos. Cogió el portarretratos que había junto a la cama, la última foto de los 3 juntos, y pasó los dedos por la sonrisa de su mujer. Se sentía abrumado por el tiempo que había dejado pasar. No sabía cómo empezar de nuevo, pero una chispa le inquietaba. Algo en su interior
le susurraba. Aún hay tiempo para ella. Robert abrió el cuaderno que tenía sobre la mesa. Aquella mañana había algo diferente, una inquietud que le sacaba del letargo. Cogió el bolígrafo y escribió con letra firme, como si la fuerza de la escritura pudiera reforzar su determinación. Necesito a alguien que cocine y sepa cuidar. Cuando llamó a la agencia de servicios domésticos, su voz era más tranquila de lo que esperaba. No busco solo una cocinera, dijo. Necesito a alguien que sepa tratar con niños, con el silencio, con el dolor. La mujer del otro lado vaciló. Comprendo, señor. Tengo a alguien que podría encajar. ¿Puedo enviarla mañana? Robert respondió con un simple sí y colgó. Pasó el resto del día viendo a Sofía jugar sola, con la mirada siempre distante, como si flotara en otro mundo. La llamó a cenar y, como siempre, ella acudió en silencio, sentándose a la mesa sin siquiera mirarle. Al día siguiente, el timbre sonó a las 9 en punto. Al abrir la puerta, Robert se encontró con una mujer de ojos vivaces y amplia sonrisa. Caroline. Llevaba un gran bolso de mano en el que asomaba el mango de una cuchara de madera y un delantal doblado sobre el brazo. Su pelo recogido de forma improvisada revelaba la practicidad de alguien a quien no le importaban las apariencias. «Buenos días, soy Caroline», dijo con naturalidad, como si ya conociera el lugar. «¿Has traído tus propias sartenes?», preguntó Robert, sorprendido al ver los utensilios. «Siempre lo hago. Confío en ellas más que en nada», respondió, entrando con paso seguro. Sofía apareció en el pasillo, apretando el osito contra su pecho. Tenía los ojos fijos en el desconocido. Caroline se agachó hasta quedar a la altura de la niña. «Hola, pequeña. ¿Te gustan los pasteles dulces?». Sofía no contestó. El silencio era su lengua materna, pero el aroma que escapaba de la bolsa de Caroline despertó algo en sus sentidos. La cocinera sacó una cajita de su mochila y la abrió. Dentro había galletas recubiertas de azúcar. La chica dudó, respiró hondo y se acercó un paso. Seguía sin cogerlo, pero sus ojos estaban fijos en los dulces. Robert miraba desde la puerta cruzado de brazos, intrigado. Caroline se levantó y fue directa a la cocina. «No suelo perder el tiempo. ¿Dónde está la harina?», preguntó abriendo los armarios. El olor a mantequilla derretida y vainilla pronto empezó a dominar el ambiente. Caroline silbó una suave melodía, algo familiar y antiguo. Sofía se acercó, atraída por el sonido y el calor que surgía en el interior de la cocina. Robert, desde las escaleras, se preguntaba cómo alguien podía transformar el ambiente tan rápidamente. ¿Cómo podía un extraño ocupar el vacío de la casa con tanta naturalidad? Cuando las albóndigas estuvieron listas, Caroline las puso en un plato y se lo tendió a Sofía. La niña levantó la vista, cogió uno con las dos manos y le dio un tímido mordisco. Fue entonces cuando ocurrió algo increíble. Una leve sonrisa se formó en sus labios. Robert la vio y supo en el fondo que la casa empezaba a respirar de nuevo. El sol de la mañana entraba a raudales por los altos ventanales, rayando de dorado el suelo de la cocina. Caroline se movía con ligereza entre la placa y la encimera, silbando una suave canción que parecía olvidada por el tiempo. Mientras mezclaba la masa para un nuevo plato, sus pies se deslizaban al ritmo de la melodía. No era solo comida lo que preparaba, era un ritual de cuidados. Sofía apareció en la puerta de la cocina, con el osito de peluche colgando de la mano. Sus ojos seguían cada movimiento de la mujer. Caroline se percató de su presencia y sonrió. «¿Quieres ayudarme hoy, pequeña?», le preguntó. «Te prometo que será divertido». La niña vaciló, pero avanzó unos pasos. Caroline le dio harina y un pequeño rodillo. «Puedes amasarlo así», dijo, haciendo una demostración. Sofía lo intentó, un poco torpemente.
La masa se le pegó a los dedos y un poco de harina le cayó accidentalmente en la nariz. Caroline se rió y dijo: «Creo que acabas de inventar la nariz del pastelero». Entonces sucedió. Una risa corta y cristalina escapó de los labios de la niña. Fue como el sonido de una campanilla, vibrante, inesperado. Caroline se quedó paralizada un segundo, conmovida por aquel momento. Sofía se tapó la nariz con las manos, avergonzada, pero Caroline la tranquilizó. «Tienes la risa más bonita que he oído nunca». Arriba, Robert interrumpió la lectura de un informe. Oyó el sonido y se detuvo un momento. Era imposible equivocarse con aquella risa. Se levantó y bajó lentamente las escaleras, deteniéndose en el último escalón. La escena que tenía delante parecía un cuadro. Sofía amasando la masa con las manos sucias, Caroline limpiándose la harina de la cara con un paño, ambas sonriendo como si el tiempo hubiera retrocedido a antes de la tristeza. Él no dijo nada. Se limitó a mirar, con el corazón latiéndole más deprisa. Más tarde, mientras Caroline fregaba los platos y Sofía dibujaba en la mesa de la cocina, Robert se acercó. «Tienes una extraña manera de cambiar las cosas por aquí», comentó observando el animado ambiente. «¿Extraña?». Caroline se rió. «Me gusta pensar que es solo calor». Robert guardó silencio unos segundos y luego murmuró: «Hacía mucho tiempo que esta casa no era cálida». Caroline lo miró de reojo, sorprendida por la vulnerabilidad de sus palabras. No era habitual ver a un hombre tan comedido abrirse, aunque solo fuera un poco. «Quizá lo único que necesita es que la enciendan otra vez», dijo ella, volviendo a fregar los platos. Aquella noche, después de acostar a Sofía, Robert se quedó mirando el techo de su habitación. Las palabras de Caroline resonaban en su mente. Volver a encenderse. Sería posible. Podría arder de nuevo el fuego que una vez habitó aquella casa. Se volvió hacia un lado y cogió la foto de su mujer. Pasó los dedos sobre la imagen y susurró: «Tal vez enviaste a Caroline aquí». Cerró los ojos y se sintió ligero por primera vez en meses. La risa de Sofía aún resonaba en su memoria. La tranquilidad, recién instalada en la mansión, se hizo añicos por un sonido agudo e inesperado. El teléfono móvil de Caroline vibró sobre la encimera de la cocina, derribando una cuchara que cayó al suelo con un estruendo metálico. Se limpió rápidamente las manos y contestó, acercándose el auricular a la oreja con gesto nervioso. «¿Diga?». Al otro lado contestó una voz grave, fría como el metal. «Se acaba el tiempo, Caroline. O pagas o pierdo los nervios». Miró hacia la puerta como si temiera que alguien pudiera oírla. Bajó el tono. «Ya lo estoy intentando. Dame un poco más de tiempo». «3 días. Y no intentes desaparecer». La llamada se cortó. Caroline se quedó quieta un momento, los ojos fijos en ninguna parte, el teléfono aún pegado a la oreja. El sonido del grifo la hizo volver en sí. Guardó el móvil en el delantal y respiró hondo. Robert pasaba por el pasillo y oyó parte de la conversación. Su voz sonaba tensa, diferente de su ligereza habitual. Dudó un segundo antes de entrar en la cocina. «¿Todo bien por aquí?». Caroline se volvió rápidamente, forzando una sonrisa. «Sí, solo una llamada personal». Robert la observó unos instantes, pero no insistió. Cogió un vaso de agua y se marchó. Sin embargo, la inquietud ya empezaba a instalarse en su pecho. Aquella noche, mientras Sofía dormía, Caroline pasó más tiempo en la cocina, removiendo lentamente la cuchara en la sartén, aunque no tenía hambre. Le temblaban las manos. Sabía que Víctor no hacía amenazas vacías. Había visto de cerca de lo que era capaz. Más tarde, sentada a la mesa con un paño en las manos, Caroline susurró para sí: «No puedo perder esto. No ahora». Robert, al otro lado de la puerta, escuchó. Su instinto le decía que había algo roto en aquella mujer fuerte y sonriente. Algo que luchaba por ocultar, pero aún no sabía si quería averiguar qué era.
Al día siguiente, mientras tomaban café, Sofía entró con el dibujo de un pastel y se lo entregó a Caroline. ¿Puedes hacer esta hoy? Caroline sonrió sinceramente por primera vez en días. Por supuesto, pequeña. Mientras preparaba los ingredientes, Caroline miraba a menudo su móvil, temiendo verlo vibrar de nuevo. Cuando por fin sonaba, su corazón se aceleraba. Pero solo era un recordatorio de la alarma. Aún así, Robert notó su sobresalto y se acercó a ella. «Caroline, ¿estás segura de que todo va bien?», respondió ella casi de inmediato. «Solo me duele un poco la cabeza, nada importante», pero sus ojos evitaron los de él. Más tarde, sola en la habitación de invitados, Caroline se sentó en la cama y sacó un papel arrugado del bolsillo. Era la misma nota que había recibido unos días antes. En ella, una sola frase: «La deuda vence pronto. Ya sabes lo que pasa si no pagas». Cerró los ojos con fuerza, intentando contener las lágrimas. En la oscuridad del pasillo, Robert permanecía inmóvil, con el puño cerrado. Acababa de oírlo todo. La tarde llegó con un viento frío y un cielo cubierto de pesadas nubes. La mansión parecía más oscura de lo habitual, incluso con las luces encendidas. Robert estaba en su despacho, revisando documentos, pero su mente estaba muy lejos. El último comportamiento de Caroline le daba vueltas en la cabeza. Había algo que ella ocultaba, algo que le pesaba, y él sentía que ese peso crecía. Fuera, un hombre de pie en la acera observaba la casa con ojos duros. Llevaba un abrigo oscuro y una gorra calada hasta las cejas. Víctor. Dio una lenta calada a su cigarrillo y el humo se elevó perezosamente, como si estuviera saboreando el momento. En la mano, un sobre arrugado. «¿Crees que puedes huir, Caroline?», murmuró, antes de tirar el cigarrillo y caminar lentamente calle abajo. En la cocina, Caroline ultimaba la cena. El buen olor contrastaba con la tensión de su rostro. Sofía estaba dibujando en la mesa, concentrada, pero levantó la vista cuando Caroline se detuvo un momento, mirando al vacío. «¿Carol?», parpadeó y sonrió. «Ya estoy aquí, pequeña. ¿Quieres ayudarme a poner la mesa?». La niña asintió, levantándose de un salto de la silla. Caroline observó aquel sencillo gesto y sintió un dolor en el pecho. Aquella casa, aquella niña, eran todo lo que ella quería proteger. Más tarde, con Sofía dormida y los platos fregados, Caroline regresó a la cocina para coger su bolso. Encontró un sobre pegado al picaporte de la puerta trasera. Se le helaron las manos. Lo abrió con cuidado y leyó: «Paga en 3 días, o el padre de la niña lo sabrá todo». La nota le tembló en los dedos. Tragó saliva, miró a su alrededor y guardó el papel en el bolso como si fuera veneno. Sus pasos hacia el dormitorio fueron lentos. Cuando cerró la puerta, se sentó en la cama y se cubrió la cara con las manos. «No puedo perderlos. Ahora no». A la mañana siguiente, mientras preparaba tortitas para desayunar, Caroline oyó otro ruido fuera. Se acercó a la ventana y vio un coche parado en la esquina, con los faros apagados. Reconoció la silueta. Era Víctor. Estaba cerca, muy cerca. Robert bajó las escaleras y la encontró junto a la ventana. «¿Pasa algo?». Ella se dio la vuelta rápidamente. «No, me ha parecido ver un gato». Robert se acercó a la ventana, pero el coche ya se había marchado. La miró fijamente. «Caroline, si pasa algo, necesito saberlo». Ella bajó los ojos. «No es nada. Estoy cansada, Robert. Eso es todo». Pero él no la creyó. Al final del día, cuando Caroline se fue a casa, Robert la observó a través de la ventana. Sus pasos eran más rápidos que de costumbre. Parecía huir de su propia sombra. Suspiró y dijo en voz baja: «¿Quién eres, Caroline? ¿Y qué te esfuerzas tanto en proteger?». Fuera, entre los árboles, Víctor sonrió en la penumbra. El cielo se había oscurecido antes de lo esperado, como si el día también supiera que algo estaba a punto de suceder.
El viento soplaba con fuerza, haciendo que los árboles que rodeaban la mansión se balancearan agitados. En la cocina, Caroline cortaba verduras en silencio. Sus ojos estaban pegados a la tabla de cortar, pero su mente divagaba. Cada segundo parecía pasar como un reloj sin agujas. En el salón, Sofía construía torres con bloques de madera, tarareando la canción que Caroline le había enseñado. Robert, en su estudio, leía distraído cuando oyó el timbre de la puerta. Un timbre brusco e impaciente que le erizó los pelos de la nuca. Se levantó y se dirigió a la puerta principal. Cuando la abrió, se encontró con un hombre alto, de postura arrogante y ojos oscuros como la brea. Llevaba un abrigo largo mojado por la llovizna que empezaba a caer. Era Víctor. «¿Quién es usted?», preguntó Robert, frunciendo el ceño. «He venido a ver a Caroline», respondió sin apartar la mirada. Robert sintió que algo instintivo se encendía en su interior. Una advertencia. Antes de que pudiera replicar, Caroline apareció en el pasillo y, al ver al hombre, palideció. «¡No!», exclamó, corriendo hacia la puerta. «¡Víctor, vete!». Víctor sonrió de lado, contento de haberla molestado. «3 días, Caroline, ya te lo dije. No soy hombre de muchas palabras». Robert se interpuso entre ellos, cruzándose de brazos. «¿Estás amenazando a alguien aquí, en mi casa? Pregúntaselo a ella. Pregúntale lo que me debe», dijo Víctor, arrojándole un sobre arrugado a los pies, antes de darse la vuelta y marcharse. El silencio se hizo pesado. Caroline se agachó, recogió el sobre con manos temblorosas y no pudo contener las lágrimas que se derramaron sin pedir permiso. Sofía apareció en el pasillo, asustada con su osito de peluche en la mano. «¡Mamá!». La palabra resonó como un trueno. Caroline cayó de rodillas acercando a la niña. Sofía lloraba suavemente, sin comprender, pero sintiendo el miedo. Robert cerró la puerta con fuerza y miró a Caroline. «¿Me lo vas a decir ahora?». Ella respiró hondo, con la voz quebrada. «Le debía dinero para pagar el tratamiento de mi madre. Cuando murió, empezó a cobrarme más de lo acordado. No puedo permitírmelo». Y tenía miedo de decírselo. Robert se pasó una mano por el pelo, incrédulo. «Deberías habérmelo dicho antes. Podría haberlo hecho. Tenía miedo de perderlo aquí. A ti». Sofía abrazó el peluche con más fuerza, mirando de su padre a Caroline. El silencio se prolongaba. «Ese hombre es peligroso», dijo Robert en voz baja. «Y ahora sabe dónde estamos». Caroline asintió, secándose la cara. «Entiendo si quieres que me vaya». Robert vaciló. Por un momento, todo en él quiso echarla. Pero entonces miró a su hija, abrazada a aquella mujer con la que volvía a sonreír. Suspiró. «No, pero tienes que contármelo todo, desde el principio». El ambiente en el interior de la mansión era más tenso que el cielo nublado del exterior. Robert se paseaba de un lado a otro del salón, con las manos en los bolsillos y la mandíbula apretada. Caroline, sentada en el borde del sofá, mantenía la mirada baja. Sofía, sentada en la alfombra con su osito de peluche en el regazo, los observaba en silencio. «¿Por qué no me lo habéis dicho antes?», preguntó Robert, rompiendo el silencio con voz grave pero firme. «Porque sabía que no confiarías en mí», respondió Caroline, sin levantar la cabeza. «No quería perderte». Robert respiró hondo. «Tenía derecho a saber que un hombre peligroso podía entrar en mi casa, que la vida de mi hija corría peligro». «Lo sé», gritó levantando por fin la cara. Tenía los ojos enrojecidos, pero yo solo quería una oportunidad de empezar de nuevo. Nunca la había tenido. Aquí me sentí en casa por primera vez». Sofía se levantó, se acercó a la mujer y la abrazó silenciosamente por las piernas. Apoyó la cabeza en su delantal y le dijo suavemente: «No te irás». Caroline tragó saliva poniendo la mano en el pelo de la chica. «No quiero irme, pequeña, de verdad que no». Robert observó la escena.
Vio allí a una hija que buscaba a una madre que había vuelto a encontrar, y a una mujer que, aunque envuelta en secretos, había hecho más por la felicidad de su hija que él mismo en los 2 últimos años. Se recostó en el sillón y se pasó la mano por la cara. Estaba destrozado. «Necesito tiempo», murmuró. «Tiempo para entender todo esto, para calmarme». Caroline asintió. «Por supuesto. Lo que necesites, ya no te ocultaré nada». El día pasó lentamente. Caroline se quedó en casa, preparando la cena en silencio. Sofía, más unida que nunca, no la dejaba marchar. Dibujaban juntas, jugaban con plastilina, y con cada pequeño gesto, el vínculo entre ellas parecía más fuerte, más verdadero. Robert, desde las escaleras, lo observaba todo. Había duda en sus ojos, sí, pero también había algo más difícil de admitir: esperanza. Por la noche, cuando Sofía ya se había dormido, Caroline apareció en el salón con un vaso de agua en las manos. «Gracias», dijo en voz baja. Robert la miró con seriedad. «¿Por qué?» «Por no odiarme». Dudó un segundo y luego contestó: «No te odio, Caroline. Es solo que aún no sé qué hacer con todo esto». Ella le dedicó una pequeña sonrisa, cansada pero sincera. «Lo comprendo, y esperaré». En ese instante, algo invisible entre ellos se hizo más fuerte. Un puente. Frágil, sí, pero real. Robert miró al techo y pensó en su mujer. ¿Aprobaría ella todo esto? ¿Sofía llamando madre a otra mujer? No lo sabía. Pero por primera vez en mucho tiempo, sintió que el amor podía volver, aunque viniera de un lugar inesperado. El día comenzó con una luz dorada que se colaba por las ventanas de la mansión, como si el propio sol hubiera decidido calentar el hogar con más cariño. Caroline llegó temprano como de costumbre, con el bolso colgado del hombro y el delantal en las manos. Había cansancio en sus ojos, pero también algo nuevo: alivio. Robert la esperaba en la cocina. Estaba de pie, apoyado en la encimera, con una expresión más serena que en días anteriores. «He hablado con la policía», dijo sin rodeos. «Víctor ha sido detenido. La denuncia por amenazas y allanamiento de morada ya había sido registrada por otra familia. Ya no tendrás que preocuparte por él». Caroline se detuvo, sorprendida. «¿De verdad está detenido?» Robert asintió. «Sí, y en cuanto a la deuda, la he pagado». «¿Cómo?» Ella dio un paso adelante. «Robert, no tenías por qué hacerlo». «Sí, tenía que hacerlo», respondió ella con firmeza, «porque ya has hecho mucho más por mí y por Sofía que cualquier cantidad de dinero». Caroline se tapó la boca con las manos, intentando contener las lágrimas. «No sé cómo agradecértelo». «Quédate, solo quédate», dijo. «Es todo lo que pido». Sofía llegó corriendo por el pasillo, aún en pijama, y abrazó a Caroline por las piernas. «¿Tienes pasteles hoy?», preguntó con los ojos brillantes. «Sí, pequeña, muchos», respondió Caroline, ya sonriente. En la cocina, sus manos se movían con precisión y ligereza. Mezclaba los ingredientes con cuidado, mientras Sofía, a su lado, moldeaba las bolas con sus pequeñas manos. Robert observaba la escena apoyado en la puerta, con los brazos cruzados y una discreta sonrisa en el rostro. «¿Qué haces ahí?», preguntó. «Magia», respondió Caroline, guiñándole un ojo. Cuando las magdalenas estuvieron listas, el dulce aroma impregnó toda la casa. Las tres se sentaron a la mesa y comieron juntas. Sofía, emocionada, se untó azúcar en la nariz e hizo reír a todos. Era una escena sencilla, pero llena de significado. Más tarde, Sofía y Caroline estaban dibujando en el salón. La niña hizo un sol enorme con flores alrededor y se lo entregó a Robert. «Es para colgarlo en la pared, cerca de mamá», le dijo señalando la foto de su mujer. Robert miró la foto y luego a Caroline. Sus miradas se cruzaron durante unos largos segundos. Se acercó a la pared y colgó con cuidado la sábana junto al marco. «Creo que a ella le gustaría», dijo. Caroline se acercó y le puso una mano en el brazo. No dijeron nada,
pero el silencio estaba lleno de comprensión. Por la noche, Caroline ayudó a Sofía a ponerse el pijama y la llevó a la cama. Se quedó allí hasta que la niña se durmió. Luego salió despacio y se encontró con Robert en el pasillo. «Gracias por dejar que me quede», susurró. «Gracias por devolver la vida a esta casa», respondió él. Se abrazaron, un abrazo sin prisa, sin miedo. Caroline se marchó esa misma tarde, pero estaba segura de que volvería, y la mansión por fin se sentía como un verdadero hogar.